Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Vamos a hablar acerca de eso, de nuestros pensamientos, ¿sí? Y eso es lo que en parte todo el tiempo está, ¿cierto? Si yo tuviera la oportunidad de hacer lo de la película, ¿se acuerdan de una película que uno puede ver a la persona? Era un hombre que podía ver el pensamiento de las mujeres, ¿cierto? Y se sorprendía con lo que en el instante estaba pensando las mujeres, ¿sí? Y yo sé que cada uno de ustedes pueden estar prestando supuestamente atención y quizás están pensando en otra cosa, ¿sí? A veces se les va, y así nos sucede. Y eso es lo que pasa. Y eso hace parte del ser humano. Pero hoy la idea es que podamos hablar acerca de esos pensamientos que son peligrosos, ¿sí? ¿Qué pensamos cuando quizás llega un momento en nuestras vidas y nos dicen que tenemos una enfermedad terminal, ¿cierto? O de pronto en personas que le han dicho que tienen un mes de vida. ¿Qué llega? ¿Qué es lo primero que llega? ¿Sí? ¿Pensamientos positivos o pensamientos negativos? ¿Sí? Pues en ese instante yo creo que personalmente no lo he vivido, pero puede pasar muchas cosas. Uno pensaría en la familia, uno pensaría en que, ¿por qué? ¿Cierto? O cuando alguien me ofende, ¿qué pasa por acá? Rápidamente, uy Dios, uno a veces quiere vengarse o llegan los pensamientos de hacerle daño a alguien, ¿sí? Porque me ofendió tan fuerte y voy a buscar la forma de pronto de hacerlo quedar también mal, ¿cierto? Como también pueden haber buenos pensamientos, eso hace parte del ser humano, ¿sí? ¿Qué puede estar pensando Piqué? Algo, ¿cierto? O la muchacha, ¿qué puede estar pensando? ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos ver a través de la palabra qué nos enseña Dios acerca de esto. Y vayamos a la historia del nacimiento de Jesús. Ayúdenme a estar ahí en su Biblia, en Mateo 1. Vamos a leer el versículo 18 al 20. ¿Está bien? Nacimiento de Jesús. Mateo 1, del 18 al 20, lo tengo en una traducción viviente. Si se lo tienen en su Biblia, acompáñenme. Y dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos al 24. Dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Entonces vemos a José. Hoy vamos a hablar acerca de José y de una situación difícil que él estaba viviendo, y pues María también. ¿Qué sucede? María ya tenía la convicción y estaba segura de que el Señor era quien le había hablado a ella. Entonces ella ya no estaba preocupada, ¿sí? Ella ya, bueno, el Señor me habló, el ángel se me apareció, el ángel Gabriel me anunció que yo iba a ser la madre de Jesucristo, ¿sí? Pero cuando vemos el caso de José, con él la Biblia nos muestra que él tuvo esos pensamientos, tuvo algún pensamiento, ¿sí? Cuando él vio la situación, su novia, su comprometida, estaba embarazada, ¿sí? Y además él no sabía qué había sucedido porque el ángel aún no le había revelado a través del sueño. Entonces comienzan los pensamientos. ¿Y fue un pensamiento bueno o fue un pensamiento malo según el relato? ¿Qué pensó él? Según lo que usted leyó ahí. ¿Se acuerdan? Volvamos al versículo 20. Ustedes están pensando en algo, ¿en qué están pensando? En cómo cortar y cómo es la canción de Shakira. 20. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José le dijo, perdón, vamos al 19. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. El inicio del 20, mientras consideraba esa posibilidad. Ese fue el pensamiento de José. Esa fue la solución que él encontró, que dejar a María.
¿Por qué? Porque quizás, obviamente, él sabía las consecuencias de que su prometida estuviera embarazada en ese momento. Si la pudiesen haber apedreado o la iban a avergonzar, como lo mismo lo dice el texto, ¿sí? Entonces él dice, yo me vuelo, o yo me voy, o yo la dejo, y dejamos así. Sí, eso fue, y dice que él consideraba esa posibilidad. Entonces ahí comienza a llegar un pensamiento que no era muy bueno, muchachos. En la vida nosotros vamos a tener situaciones muy difíciles, vamos a tener problemas, van a llegar momentos donde no vamos a saber qué hacer, ¿sí? Donde vamos a tener que comenzar a tomar decisiones, y yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿sí? Donde de verdad nos damos cuenta que la vida es dura, ¿sí? Y que ya hemos dejado la niñez, y que ya los que tomaban las decisiones por nosotros ya no lo van a hacer, nos toca a nosotros mismos. Entonces es donde comenzamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso fue lo que sucedió con María y José. Estaban en un momento sumamente difícil en la vida. María estaba muy joven, quizás José estaba un poquito más adulto que ella, ¿sí? Pero era un momento que él jamás se le pasó por la mente que iba a suceder. Iban a llegar momentos así, muchachos, en nuestra área económica, en nuestra área familiar, en nuestra área sentimental, emocional, ministerial, espiritual, con los amigos, donde nosotros no vamos a saber qué hacer. Hay momentos en el trabajo donde uno no sabe qué hacer, comete errores donde uno no sabe dónde meterse, uno no sabe si decirle al jefe o no decirle, o salir corriendo, no volver a la empresa, no volver al otro día, uno no sabe cómo enfrentarlo, no sabe. Hay momentos donde uno no tiene dinero y hace un daño, uno a dónde se mete, ¿sí? Pide la plancha prestada, me acuerdo mucho que necesitaba una plancha de pelo y no la tenía como 15 años, y pido una plancha prestada y se daña. Yo no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde saco plata? ¿Sí? Entonces los pensamientos ahí, me vuelo, ¿será que de dónde saco plata, cierto? ¿De dónde, qué hago? ¿Sí? Y comienza obviamente miles de cosas a pasar por nuestra cabecita, ¿sí? Y a veces son pensamientos que son dañinos. Los pensamientos peligrosos son cuando nos distraen de nuestras convicciones, ¿sí? Cuando nos sacan de nuestras convicciones. Esos pensamientos pueden ser peligrosos cuando debilitan nuestra fe, cuando quitan nuestra paz, ¿sí? Cuando nos hace dudar muchas veces de Dios, cuando nos llegan pensamientos donde decimos, no es capaz, Jessica no sirve para nada, porque Jessica existe. Y muchas veces el primer pensamiento que el enemigo comienza a poner es que la vida no tiene sentido y porque yo estoy aquí, ¿sí? Y entonces la solución más fácil y más rápida que muchas veces el enemigo pone es quitarnos la vida, o es salir corriendo, o es huir de la situación, ¿sí? Y a veces lo primero que encontramos es eso, y eso es lo que el enemigo comienza a hacer en nuestra mente, a trabajar y a hacer maquinaciones, digámoslo así, maquinaciones, ¿sí? Y comenzamos, y ahí es donde nuestra mente comienza, nos lleva ¿a qué? A dudar de nuestras convicciones. ¿A qué? A dudar de Dios. A veces pensamos miles de cosas, miles de soluciones, muchas veces buenas, algunas son buenas, otras son malas, pero ni siquiera nos acordamos de que tenemos a Dios, ni siquiera nos acercamos a Dios. Muchachos, la idea es que podamos aprender a confiar en Dios más que en nuestros propios pensamientos o en nuestras propias soluciones. ¿Qué sucede? Una acción llega por un pensamiento. Usted actúa, usted hizo ese corte porque usted estaba pensando. Usted estaba pegando esa cinta porque usted antes dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Y usted lo intentó una y otra vez y hizo una acción. ¿Por qué? Porque estaba pensando, muchachos. Entonces, muchas de nuestras acciones vienen por nuestros pensamientos. Y es ahí donde está el peligro, cuando son pensamientos malos o son pensamientos incorrectos. Nos llevan a tomar acciones y a hacer cosas incorrectas, o a tomar caminos incorrectos, donde decimos, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? ¿O por qué llegué a este punto? ¿Por qué? Porque primero permitimos un pensamiento malo o un pensamiento peligroso. Y eso fue lo que le pasó a José. Llegó una solución que no era la correcta, ¿sí? Y era abandonar a María. ¿Qué hubiese sido María si José no hubiera estado ahí? Dios tendría una solución, ¿cierto? Y la tuvo, y fue enviarle al ángel para que trajera nuevamente esa convicción a la vida de José,
para que nuevamente él pudiera volver a confiar en María, porque yo me imagino él dijo, venga, pero es que tan raro María que está embarazada, ¿cierto? Esto es muy extraño. Miremos Proverbios 3:5, si alguien lo tiene, me ayuda por favor. Proverbios 3:5, ¿no? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Pero quiero estar en la parte A, quedarme en la parte A. Confía en el Señor con todo tu corazón, ¿sí? Cuando nosotros nos permitimos confiar en Dios de verdad con nuestro corazón, vamos a hacer a un lado esos pensamientos. ¿Por qué? Porque hay una confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que su palabra va a permanecer, así el cielo y la tierra pasen, ¿sí? Así la naturaleza, los montes se muevan, así todo lo que usted vea, toda la tecnología, todo lo que usted está viendo allá afuera pase, su palabra va a permanecer. Y así ha pasado por miles de generaciones, muchachos. Sus promesas siguen permaneciendo. Su promesa de estar con cada uno de nosotros hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Su promesa de que Él nos acompaña, que Él nos guarda, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, que Él envía a su Santo Espíritu para que nos consuele, para que nos guíe, para que traiga convicción de pecado. Esa es la promesa que Dios tiene en su palabra. Entonces su palabra no va a pasar, muchachos. Así el monte, los ríos se muevan, su palabra no va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo José cuando llegaron esos primeros pensamientos? Y es algo que de pronto nos puede ayudar, muchachos, y que de pronto usted ya lo ha experimentado. Cuando quizás usted o yo tengamos algún problema o sintamos mucha angustia por algún problema, por alguna dificultad o por alguna prueba que estemos pasando, yo los invito a que durmamos. Está bien que usted quiere llorar, que usted no sabe cómo solucionarla, cómo hacerlo, ¿sí? Que usted está eufórico, ¿cómo se dice? Eufórico. Que usted está mal, que usted llora y llora, que usted no sabe qué hacer, que usted no encuentra una solución por más que tenga muchas personas a su alrededor. La invitación es que podamos dormir, que podamos descansar, que podamos llevar a nuestra mente a que descanse, a que nuestro espíritu descanse. Y usted y yo sabemos que una de las formas es poder dormir, ¿sí? Y yo lo experimenté estos días. A veces a uno le da mal genio, ¿cierto? Y le da mal genio. Y yo me di cuenta que me dio mal genio y no sabía cómo solucionar. Y me fui a dormir. Y al ratico, dormí 1 hora, muchachos. Y al ratico yo ya estaba bien, ya se me había pasado absolutamente todo, ¿sí? Y yo creo que usted lo ha podido experimentar, ¿sí? Donde uno a veces llora, no sabe qué hacer, no sabe cómo solucionarlo. Y no significa que a la hora que me levanté el problema ya estaba solucionado. Descansé, mi mente descansó, mi espíritu descansó, mi alma descansó, ¿cierto? Y llevé a mi cuerpo a dormir. Y eso fue lo que pasó con José. ¿Qué hizo él? Se acostó a dormir. ¿Se acuerda de la obra de teatro? Que Dani se acostó acá, quedó ahí dormido. Dice que entró en un profundo sueño, ¿sí? Y ahí Dios se proveyó a un ángel para que le hablara, ¿sí? O trajo un sueño y ahí el ángel le habló a él y trajo nuevamente esa convicción y esa solución. Eso fue lo que hizo el ángel con José. Le dijo, tranquilo, tranquilo. Y se le apareció y le dijo, hijo David, tranquilo, no tengas miedo. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por medio del Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Y nuevamente Dios trae una solución, trae esa paz, esa tranquilidad. Quita ese pensamiento que tenía José. Quita esa mala solución que él tenía. Y en ese momento él quizás ni había hablado con María. Dice que él lo estaba considerando. María estaba contenta. Estaba segura, ¿cierto? De que José pues ahí estaba, ¿cierto? Pero él estaba considerando eso. Entonces, muchachos, dice Salmos 35. Acompáñenme a ese salmo. Salmo 130, versículo 5. Dice el salmista, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana o con la mañana llegará la alegría. El mismo salmista lo está diciendo. Yo creo que usted lo ha experimentado. Yo creo que usted se ha acostado a veces muy mal, con ganas de llorar mucho, y su almohada se ha dado cuenta y le ha tenido que limpiar las lágrimas, y ya el otro día usted ya está tranquilo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso ha sucedido. Usted ya está tranquilo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo tuvo la oportunidad de dormir 6, 8 horas, 6. El lío y el problema es cuando quizás hay tanta ansiedad o hay tantas dificultades y no podemos dormir, que es lo que pues a veces también puede suceder, ¿cierto? Pero también dice la palabra de Dios que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿cierto? Entonces el Señor también está ahí en medio de nuestros sueños. 2, ¿sabe qué más hizo José? Escuchó. ¿Escuchó a quién? El ángel que traía una palabra de parte de Dios. Escuchó en el sueño que Dios le estaba trayendo tranquilidad y le estaba trayendo convicción de que era verdad lo que le estaba diciendo María. Es verdad que María fue concebida por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué él hizo? Escuchar la palabra. ¿Sí? Entonces, muchachos, ahí es donde nosotros debemos llegar al punto de que nuestros pensamientos, que son malos a veces, en ocasiones, ¿cierto?, no superen la palabra de Dios, no superen lo que nosotros sabemos de Dios, no supere lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no supere lo que hemos aprendido acerca de Dios y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y además de lo que hemos podido experimentar con Dios. ¿Sí? Yo creo que cada uno de ustedes, si yo comienzo a preguntarles qué ha hecho Dios en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, hasta el día de hoy, yo estoy seguro que usted tiene un testimonio. Y usted puede decir, mire, tal día, me acuerdo del testimonio de Luce, tal día casi me atropello y casi me voy por un abismo. Y ahí estaba Dios. ¿Sí ve? Entonces, que en esos momentos de dificultad, de malos pensamientos, no sean los que superen la palabra y lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, muchachos. Que aprendamos a recordar también y a escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de cada uno de nosotros. Dice también Isaías 55:8. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, y así mis caminos están más altos que sus caminos, mis pensamientos más altos que sus pensamientos son. Entonces los pensamientos de Dios son muy diferentes de los de cada uno de nosotros. A veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y no significa que sus problemas no tengan importancia. O que los problemas que tiene un niño de 8 años hoy, usted dice, ay, este llora por un dulce, vea los problemas que yo tengo. Ay, este llora por 100 pesos. No significa que para ese niño no sea un problema. Para la edad ese es un problema para él. Y los problemas que usted o que yo hoy tengan a la edad que nosotros tenemos, ¿listo? No significa que no tengan importancia. Sí los tienen. Pero los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son totalmente diferentes. Y 3, ¿qué más hizo José? Llega al punto donde él se despierta. Tuvo que despertar, no se podía quedar durmiendo allá triste. ¿Cómo salgo a enfrentar a todos estos fariseos, a estos saduceos, escribas, a los sacerdotes? ¿Cómo llego al templo con María? Ya María quizás le estaba viendo la barriguita porque ya estuvo un tiempo con la prima. Dice la Biblia que estuvo casi 3 meses. Y una mujer, yo creo que Luce, Dianita sabe, ya comienza a notarse. ¿Cierto que sí? A los 3 meses. ¿Cómo José tiene que ir a enfrentar? Mejor me quedo durmiendo en la casa. ¿Cómo la saco? Vamos a comer ¿Cómo? ¿Cierto? Pero él tenía que despertar. Y se mantuvo por medio de la palabra, creyendo que era real lo que Dios le había dicho a través del sueño. Y tuvo que despertar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que él permaneciera con María y que fuera ese padre adoptivo, que fuera esa figura de padre para Jesús, que estuviera cuidando a María, que formara una familia, que estuviera apoyando a Jesús y a María y a sus otros hijos. Esa era la voluntad de Dios, que él fuera el padre de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Dice que Dios despierta, o él se despierta en ese instante y debe de ir. ¿A dónde fue? Donde María. Y él entendió que él iba a cumplir el propósito de Dios y que era algo muy grande y que él iba a ser el padre de ese Salvador para toda la humanidad. Y conocemos la historia de José. También dice la palabra de Dios que llega en la historia de un hombre llamado Zorobabel, que no sé, creo que en algún momento estudiamos acerca de él. El templo estaba en el Antiguo Testamento, estaba destruido y debía de ser reedificado. Y el pueblo, los sacerdotes, Zorobabel, en ese momento estaba dormido, no sabían que, ya estaban como hasta acostumbrados. Ellos venían del cautiverio.
Y ellos estaban como dormidos. Pero dice la palabra de Dios en Ageo 1:14, dice que el Señor despierta el espíritu de Zorobabel. Él despierta el espíritu del gobernador de Judá, el espíritu de Josué, el espíritu del sacerdote, el espíritu de todo el pueblo. Y todos son despiertos y deciden ir a trabajar al templo, a reconstruir el templo. Esa era la voluntad de Dios para esa época, que el templo nuevamente fuera reconstruido. Pero dice la palabra de Dios que Él despertó el espíritu de cada uno de ellos para poder que hicieran la voluntad de Dios, muchachos. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos, que el Señor haga un despertar, porque muchas veces estamos dormidos, haciendo que nuestra propia voluntad, o ya nos cansamos hasta de pedirle al Señor, o ya ni le pedimos. Nunca le he pedido, la verdad, como que yo solamente es con lo que yo piense, como yo lo haga, como yo quiera, ¿cierto? Y yo hoy en día yo puedo decir, yo aprendí que a veces hacer mi propia voluntad trae unas consecuencias muy fuertes en la vida. Y aprendí que muchas veces cuando me tengo que mover, personalmente yo digo, yo todo el tiempo yo a veces siento que soy nómada. Yo nadie dice que yo soy nómada. Y yo a veces quiero irme. Y digo, me gustaría estar allí, me gustaría. Pero también aprendí que debo de pedirle permiso a Dios. Debo de buscar la voluntad de Dios. Y sí, la verdad, muchas veces, en muchas ocasiones, yo he cuadrado las cosas para hacer mi propia voluntad. Y hoy puedo decir que me ha costado, y me ha costado lágrimas, porque muchas veces hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y entender que Dios a uno le diga, no es que no es por ahí. Y que a veces llegan oportunidades que uno mismo abre las puertas, pero uno se da cuenta que no es la voluntad de Dios, no hay paz, no hay tranquilidad, uno está forzando las cosas. No es por ahí. Entonces, muchachos, hoy quiero invitarles a que tengamos cuidado con esos pensamientos o con esos planes que están llegando acá a nuestra mente. Dice el Señor Jesús, amarás al Señor con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él toca el tema de nuestra mente, porque acá se están maquinando muchas cosas, acá se crean muchas cosas que nos llevan a hacer, que nos llevan a ir, que nos llevan a actuar, que nos llevan a hablar. Entonces acá pueden estar sucediendo muchas cosas que no nos están trayendo tranquilidad, paz. Acá se está creando algo que se llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Son miles de pensamientos que no nos dejan estar en paz. ¿Cierto que sí? Eso es. Es como si me persiguiera todo el tiempo, eso yo no puedo estar tranquila. Y quizás no me está pasando nada. Quizás no está viviendo de pronto algo realmente que yo esté viendo. Es a veces que algo que está acá en mi mentecita y no me deja dormir. Y yo estoy trabajando y ni siquiera puedo trabajar. Y estoy ahí sentado en la iglesia y seguro que no recuerdo ninguna cita porque estoy pensando, tengo una cosa, a veces hasta me como las uñas. Entonces debemos de tener cuidado con eso, muchachos. Y quiero terminar con Romanos 12:2. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a hacer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Esta última frase uno la repite muchísimo, pero quizás yo no sé si usted ya ha experimentado que a veces la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta, pero hacerla cuesta y es difícil. Es difícil. Llegar a este punto es difícil. Pero antes de llegar a este punto, dice la palabra de Dios que no nos acostumbremos a las costumbres de este mundo, ni de lo que está en nuestro entorno. Y se los he dicho varias veces, el entorno nuestro es así rápido, es ya, las cosas tienen que ser ya. Usted se desespera si su computador no le está funcionando, si el wifi no le está funcionando, si su celular está lento, se lo cambia, se lo formatea, lo tira, ya no sirve y tengo que comprarme uno nuevo con más capacidad, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Tenemos que ser productivos, tenemos que tener cosas, ser productivos, ganar más, tener más títulos, ser más, mostrar más. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que hoy está generando en muchos quizás de nosotros. En mí,
la necesidad de avanzar más. Y a veces eso que está generando ansiedad, malos pensamientos, cómo conseguir dinero rápido, cómo hacerlo ya, cómo obtener un título rápido, algunos lo hacen con trampa, cómo tener el súper trabajo. Estos días han descubierto que muchas hojas de vida, no me acuerdo de dónde, no sé en qué entidad, eran falsas, las falsificaron, títulos falsificados. ¿Por qué? Por conseguir rápido un puesto. Y quiero cerrar. Bueno, dice que no nos transformemos con esas costumbres del mundo, sino que permitamos y que cambiemos nuestra manera de pensar para llegar al punto de hacer la voluntad de Dios. Entonces, muchachos, que el Señor nos ayude y nos guarde de esos malos pensamientos que quizás están llegando. Quizás cuando tenemos mucho mal genio con nuestros padres, en casa, con nuestros hermanos o con quien yo vivo, llegan malos pensamientos. Me voy de la casa, no le voy a hablar más, la voy a ignorar, me voy a cerrar en el cuarto todo el día y no le voy a recibir comida. Y uno cree que ellos son los que sufren y no aguante hambre. ¿Qué hacer cuando quizás alguien me defrauda, o cuando alguien me traiciona, o cuando alguien me daña? ¿Qué está llegando? ¿Qué hacer cuando necesito dinero y no tengo dónde sacarlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pensamientos estamos permitiendo que lleguen? Que el Señor nos ayude, muchachos. Y sobre eso hoy quería hablarles. Que el Señor nos ayude a controlar esos pensamientos y a comenzar a creer y a escuchar la voz de Dios de alguna manera, muchachos, y que Él sea trayendo esa paz y esa tranquilidad que quizás usted lo necesita en alguna área de su vida. Yo voy a pedirle que incline su rostro por un momento. Y yo no sé qué hemos permitido que llegue a nuestra mente. Yo no sé si de pronto es hora de pedirle perdón a Dios, porque quizás hemos maldecido la hora en que nacimos, o por qué estamos acá, o por qué Él ha permitido tantas cosas, o por qué esa familia, o por qué ese lugar, o por qué estoy al lado de esas personas. O quizás hemos maquinado cosas que pueden hacerle daño a alguna persona. Señor, hoy clamamos a ti y te pedimos que nos ayudes. Y como Pablo lo decía en el libro de Efesios, en su carta de Efesios, pido a Dios que inunde de luz el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Señor, inunda nuestros corazones, inunda nuestra mente, Señor, de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, tú conoces lo que cada uno de nosotros individualmente podamos estar viviendo, Señor. Tú sabes lo más íntimo de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, en qué te estamos fallando o cómo hemos actuado, Dios. Quizás motivados o llevados por un mal pensamiento y hemos hecho cosas incorrectas delante de tus ojos. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Y te pedimos, Señor, que nos guardes y que limpies aún nuestros pensamientos. Señor, necesitamos de tu intervención en nuestros pensamientos. Necesitamos, Señor, que tú seas trayendo paz y tranquilidad, Señor. Que si hay que quitar el afán, Señor, quítalo, te lo pido en esta hora. Ayúdanos, Señor, a conocer cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. A entender realmente lo que dice tu palabra en Romanos 12:2, Señor. Que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Pero para llegar a eso, Dios, necesito ser transformado por ti. Mis pensamientos deben de ser transformados por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a descansar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poner mis cargas ante tu presencia, Dios, creyendo que en ti hay soluciones. Que tú todo lo sabes, Señor, antes que cualquier persona. Tú todo lo sabes acerca de mí.
Tú sabes los planes que tienes para Jessica y para cada uno de ellos, Señor. Tú sabes las necesidades que cada uno de nosotros podemos hoy tener, las carencias emocionales que cada uno de nosotros podemos tener. Tú conoces nuestros vacíos, Señor, tú lo sabes. Tú sabes las veces que nos hemos sentido solos, Señor. Y quizás han llegado malos pensamientos o el enemigo ha estado ahí para intervenir en nuestros pensamientos. Tú sabes, Señor, cuántas veces quizás esos pensamientos me han hecho dudar acerca de ti. O me han hecho olvidarme de ti, Dios. Que ni siquiera me presento ante ti a preguntarte. O a consultarte. O a decirte, Señor, la necesidad que tengo. Padre, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Hoy ponemos nuestros pensamientos en tus manos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que traigas libertad, Señor. Que nos ayudes también a amarte a ti con nuestra mente, con nuestros pensamientos, a honrarte a ti, Señor. Quita todo pensamiento que no sea tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tú seas trayendo libertad. Quita todo pensamiento de suicidio, Señor. Quítalo en el nombre de Cristo Jesús. Y trae libertad, Señor. Trae ese gozo de tu salvación a cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos sentir tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, encontrar una respuesta buscándote a ti, Señor. Anhelamos, Señor, la paz que viene de ti, Señor. La anhelamos en esta noche. Padre, muchas gracias porque tú estás en medio de esta reunión. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, porque a través de la historia de José podemos aprender que hay dificultades, que van a llegar problemas, Señor, pero que tú traerás una palabra, una respuesta en el momento correcto, que tú, Señor, permites que nosotros podamos descansar. Tú lo haces, Dios. Muchas gracias, Espíritu de Dios, y ayúdanos, Señor, a seguir caminando contigo. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a abrir nuestros ojos para ver lo que tú quieres para nosotros, a abrir nuestros oídos para escuchar, entender lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.